Dios eterno, este es el día que tú has hecho. Nos gozamos y nos regocijamos en él. Abre nuestras mentes. Open our minds. Open our hearts. Que esta palabra llegue a nuestros corazones y que sean gratos los dichos de mi boca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A finales del año 2019, tuve la bendición de poder visitar Tierra Santa. Fue el viaje más esperado de mi vida y a la vez el más impactante. Solo el hecho de saber que tendría la oportunidad de estar y recorrer los lugares más importantes en la vida y ministerio de Jesús me causaba una emoción indescriptible. At the end of 2019, I had the blessing of being able to visit the Holy Land. It was the most anticipated trip of my life and at the same time the most impactful. Just knowing that I would have the opportunity to be in and visit the most important places in the life and ministry of Jesus caused me an indescribable array of emotions. Después de ese viaje, leer los evangelios no volvió a ser lo mismo. Ahora cuando lo hago, todo hace sentido y revivo cada momento de esa experiencia. No puedo evitar sentir nuevamente la emoción de recordar que estuve allí y que pude sumergirme en el río Jordán, las mismas aguas y el mismo lugar donde Jesús fue bautizado por Juan, y recordar mi bautismo. After that trip, reading the Gospels has never been the same again. Now, when I do it, everything makes sense and I relive every moment of that experience. I cannot help but feeling the emotion, remembering that I was there and that I was able to immerse myself in the Jordan River, the same waters and the same place where Jesus was baptized by John, and remember my baptism. Como ustedes escucharon, la liturgia de este primer domingo de Epifanía se centra en el bautismo de Jesús, El Evangelio dice que el Espíritu bajaba sobre él. As you have heard, the liturgy of this first Sunday of Epiphany focuses on the baptism of Jesus. The Gospel says that the Spirit was descending on him. Cuando los evangelios describen el bautismo de Jesús, su atención no se centra tanto en el rito de purificación o el rito purificador del agua, sino en la acción del Espíritu Santo que desciende sobre él. When the Gospels describe the baptism of Jesus, their attention is not so much on the purifying rite of the water, but on the action of the Holy Spirit descending upon him. Sin duda, los evangelistas quieren dejar bien claro desde el comienzo de que Jesús, el protagonista de las páginas que van a seguir, es un hombre lleno del Espíritu de Dios, que les hace invocar a Dios como Padre y les urge a servir al prójimo. Without a doubt,
the evangelists want to make it very clear from the beginning that Jesus, the protagonist of the pages that will follow, is a man full of the Spirit of God, who makes them invoke God as Father and urges them to serve their neighbor. De hecho, así han comprendido los primeros creyentes la vida cristiana, como un dejarse bautizar por el Espíritu de Jesús y un ponerse a actuar movidos por el Espíritu de Dios que animó su vida. In fact, this is how the first believers understood the Christian life, like letting yourself be baptized by the Spirit of Jesus and starting to act moved by the same Spirit that animated his life. Hoy nuestra sociedad no parece demasiado abierta al Espíritu de Dios, pero sorprendentemente y tristemente, cuando los hombres se cierran al Espíritu Santo, caen esclavos de una multitud de pequeños espíritus. Today, our society does not seem so open to the Spirit of God, but surprisingly and sadly, when men close themselves to the Holy Spirit, they become slaves of a multitude of little spirits. Es increíble. Pero hoy estamos viendo cada día más entre la gente un desbordado interés por la parapsicología, la astrología, el tarot, el ocultismo y los horóscopos. It is incredible, but today we are seeing more and more among people an overwhelming interest in parapsychology, astrology, the tarot, the occult, and horoscopos. No siempre es curiosidad científica o puro pasatiempo. Con frecuencia, la fe es sustituida por las más curiosas supersticiones. Y a falta de verdadera espiritualidad, se nos infiltran de mil maneras toda clase de espíritus. It is not always scientific curiosity or pure hobby. Faith is often replaced by the most curious superstitions. And in the absence of true spirituality, all kinds of spirits infiltrate us in 1,000 ways. Incluso estamos observando el renacimiento de recetas, métodos, fórmulas y caminos de salvación donde se intenta de manera mágica poner al Espíritu Santo al servicio de nuestros deseos. We are even observing the rebirth of recipes, methods, formulas, and ways of salvation where it is tried in a magical way to put the Holy Spirit at the service of our desires. Cuando la religión es utilizada desde una actitud religiosa y la invocación del Espíritu Santo se reduce solo a asegurar la obtención de favores, la fe
queda entonces vacía de su verdadero contenido. When religion is used from a non-religious attitude and the invocation of the Holy Spirit is reduced only to ensuring the obtaining of favors, faith is then emptied of its true content. Abrirse al Espíritu es otra cosa. Se trata de recibir humildemente la presencia creadora de Dios en nosotros. Dejarse purificar y modelar por el Espíritu que animó toda la actuación de Jesús. Opening to the Spirit is something else. It is about humbly receiving the creative presence of God in us. Letting yourself be purified and shaped by the Spirit who put all of Jesus' actions into motion. Vivir desde la fe la experiencia de un amor que nos envuelve y nos hace invocar a Dios como Padre y acercarnos a los demás como verdaderos hermanos. Living from faith, the experience of a love that surrounds us and makes us invoke God as Father and draw closer to others as true brothers. Los verdaderos favores del Espíritu Santo son los frutos del Espíritu que produce en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, generosidad, lealtad, sencillez, dominio propio, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versos 6 al 11. The true favors of the Holy Spirit are the fruits it produces in us. Love, joy, peace, patience, kindness, generosity, loyalty, sympathy, self-control, as Paul says in 1 Corinthians chapter 12, verses 6 through 11. Son pocos los cristianos que saben o recuerdan en qué día fueron bautizados, y menos aún los que lo celebran. Do you remember the day you were baptized? Maybe not. No es suficiente con recordar la fecha de nuestro nacimiento y celebrar el cumpleaños. Few Christians know or remember the day they were baptized, and even fewer are those who celebrate it. It is not enough for us to remember the date of our birth and celebrate the birthday. Lo importante, evidentemente, no es recordar el rito en sí, sino agradecer la fe que ha marcado nuestra vida desde niños y asumir con gozo renovado nuestra condición de creyentes. The important thing, obviously, is not to remember the rite itself, but to be grateful for the faith that has marked our lives in childhood, and to assume with renewed joy our condition as believers. La fiesta del bautismo del Señor que celebramos hoy es una invitación a recordar nuestro propio bautismo y a reafirmarnos de manera más responsable en nuestra fe. The feast of the baptism of the Lord that we celebrate today is an invitation to remember our own baptism
and to reaffirm ourselves more responsibly in our faith. Tal vez lo primero que debemos hacer nosotros es preguntarnos si la fe ocupa un lugar central en nuestra vida. Y una pregunta clave sería, ¿es la fe la que orienta e inspira la totalidad de mi vida? ¿O vivo más bien sostenido y estimulado solo por la búsqueda de bienestar, el disfrute de la vida, las ocupaciones laborales y mis pequeños proyectos? Perhaps the first thing to do is ask ourselves, is faith central to our lives? A key question would be, is it faith the one that guides and inspires the whole of my life? Or do I live rather sustained and stimulated only by the search for my own well-being, the enjoyment of life, work occupations, and my small projects? Por otra parte, la fe no es algo que se tiene, sino la consecuencia de una relación viva, auténtica y personal con Dios que se va haciendo más honda y entrañable a lo largo de los años. On a different note, faith is not something that you have, but the consequence of a living, authentic, and personal relationship with God, which grows deeper and more enduring over the years. La otra pregunta sería si mi fe se reduce a aceptar teóricamente lo que me diga la iglesia, que eso sucede mucho, o si más bien busco abrirme de manera humilde y confiada al Espíritu de Dios. The other question would be if my faith is reduced to accepting theoretically what the church tells me, or if I rather seek to open myself in a humble and trusting way to the Spirit of God. Para abrirse a Dios no bastan los ritos externos, las oraciones rutinarias o la confesión de labios. Es necesario creerle a Jesucristo, escuchar interiormente su palabra y abrazar su evangelio. Déjeme preguntarle, ¿qué tan frecuente abre usted su Biblia? ¿Lee los evangelios? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está usted haciendo para conocer mejor a Jesús y su mensaje? External rites, routine prayers, or lip confession are not enough to open oneself to God. It is necessary to believe in Jesus Christ, listen to His word inwardly, and embrace His gospel. How often do you open your Bible? Do you read the Gospels? What are you doing intentionally to get to know Jesus and His message better? Además, la fe no es algo que se vive de manera solitaria. No somos llaneros solitarios. We are not lonely rangers. Y privada. Es una equivocación pensar en la fe como una especie de hobby o pasatiempo personal. El creyente celebra, agradece, canta y disfruta su fe en el contexto de la comunidad de fe. Also, faith is not something you live alone
like a lonely ranger, and privately, it is a mistake to think that faith as a kind of hobby or personal pastime. The believer celebrates, thanks, sings, and enjoys his faith in the context of the community of faith. Es imprescindible renovar e intensificar más los lazos con la comunidad donde se alimenta y sostiene su fe. En este caso, la familia de la iglesia. It is essential to renew and further intensify ties with the community where our faith is nurtured and sustained. In this case, the church family. La celebración de cada domingo es fundamental para el cristiano. El domingo es el día que se encuentra la comunidad, celebra la comunión, escucha el evangelio, invoca a Dios como Padre y renueva su esperanza. The celebration of each Sunday is fundamental for the Christian. Sunday is the day when you meet your community, celebrate communion together, hear the gospel, invoke God as Father, and renew your hope. Aún en medio de esta pandemia y de lo complicado que ha sido estar juntos como comunidad, lo podemos hacer a través de los medios que hoy tenemos a nuestro alcance. Facebook, el programa de radio, YouTube, el número de teléfono para escuchar el sermón, mensajes de textos, llamadas, etc. Even in the midst of this pandemic and how complicated it has been to be together as a community, we can do so through the means that we have at our disposal today. Amen. Facebook, our radio program, YouTube channel, the telephone number to listen to sermons, text messages, calls, etc. Sin esta experiencia constante, difícilmente crecerá nuestra fe. Quien quiera conocer el gozo de la fe y experimentar la luz, la fuerza y el aliento que la fe puede introducir en la vida del ser humano debe comenzar ahora por estimularla, cuidarla y renovarla. Without this constant experience, it will be difficult for our faith to grow. Anyone who wants to know the joy of faith and experience the life, strength, and encouragement that faith can bring into human life must begin now by stimulating, caring for, and renewing it. Uno de los padres de la iglesia dijo, los cristianos no nacen, se hacen. Ninguno de nosotros llega a ser cristiano por inclinación natural, patrimonio o herencia. Olvídese de eso. Llegamos a la pila bautismal por fe. La fe de nuestros padres que toman la responsabilidad delante de Dios. Y la fe que nos mueve a dar testimonio de nuestro encuentro con Jesucristo. One of the church founding fathers said, Christians are not born, they are made. None of us become a Christians by natural inclination, patrimony, or heritage. Bad news. We arrive at the baptismal font by faith. The faith of our parents who take responsibility before God, and the faith that moves us to bear witness to our encounter with Jesus Christ. Desde un principio, la iglesia ha expresado que el bautismo no es un rito momentáneo, sino un proceso
de crecimiento y conversión de por vida. Desde el día de nuestro bautismo en adelante, le pedimos a Dios que su Espíritu Santo complete la obra que comenzó en nuestro bautismo. Debemos nacer diariamente. Nuestro viejo ser muere para dejar salir al nuevo ser. From the beginning, the church has expressed that baptism is not a momentary rite, but a process of growth and conversation for life. From the day of our baptism onward, we ask God that His Holy Spirit complete the work that began at our baptism. We must be born daily. Our old self dies daily to let the new self out. La vida nueva en Cristo es una resurrección todos los días, un acto de compromiso eterno. Todos nuestros compromisos de pacto con Dios y los unos con los otros están enraizados en el don del bautismo. New life in Christ is a resurrection every day, an act of eternal commitment. All our covenant commitments to God and to one another are rooted in the gift of baptism. Hoy tenemos la oportunidad de recordar nuestro bautismo. Yo sé que los que están aquí tendrán esa bendición y los que están en casa también lo pueden hacer. Si quieren, consígase una vasijita con agua. Todos hemos sido bautizados con agua. Ahora dejémonos bautizar con el Espíritu Santo para que recibamos su poder y sus dones y así podamos salir al mundo a ser las personas y la iglesia que Dios nos ha llamado a ser. Today we have the opportunity to remember our baptism. We have all been baptized with water. Now, let us allow ourselves to be baptized with the Holy Spirit so that we receive His power and His gifts so that we can go out into the world to be the people and the church that God has called us to be. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Esta mañana